Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de su canal Aseguramiento y Control de la Calidad. Espero que se encuentren todos bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unos elementos a tener presente a la hora de calificar soldadores. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero por ejemplo, a ti te pueden decir en cualquier momento, como profesional en el área, necesito que o vamos a calificar unos soldadores, necesito que esté pendiente de esa calificación. Si tú no lo has hecho nunca, pues vas a tener muchos vacíos, ¿sí? Y lo que quiero con este video es darte estos elementos para que tú lo tengas presente y no vayas tan bajo de conocimiento a la hora de ir a calificar unos soldadores. Entonces, sin más preámbulo, pues iniciemos con el primer elemento. El primer elemento es asegurar que el procedimiento de soldadura o el WPS es el adecuado para el tipo de material que vamos a soldar. Esta verificación se realiza en la norma ASME sección novena, en el QW 421 y también puedes ir a la tabla QWQB 422. ¿Por qué te digo que verificar de que el procedimiento de soldadura sea el adecuado para el tipo de material que se va a soldar? Por ejemplo, si voy a soldar material A106, el WPS debe ser para soldar material A106, ¿sí? Hay que tener presente, hay que tener en cuenta este elemento, ¿sí? También se debe tener presente que el WPS debe tener su PQR y los informes de laboratorio. Los informes de laboratorio son los que indican los resultados de las pruebas realizadas, ya sea las pruebas de doblez o las pruebas de resistencia a la tensión. Porque un WPS o un procedimiento de soldadura sin los resultados de laboratorio es un WPS no válido, porque los resultados de laboratorio son los que me validan a mí el WPS. Son los que me certifican que el WPS cumple, y ese WPS debe de tener su PQR. Entonces deben de tener mucho cuidado con esto. A veces, en ocasiones se ha presentado de que se presenta un WPS, pero resulta que el WPS, ni siquiera el WPS está calificado. Entonces, si el WPS no está calificado, pues ¿cómo voy yo a calificar un soldador? Lo primero que debemos asegurar es que el WPS sea el adecuado y esté calificado, ¿sí? Eso es muy importante. Pronto vamos a calificar los soldadores en acero inoxidable y resulta que el WPS que tenemos es para soldar cromomolibdeno. No tiene nada que ver, son dos materiales diferentes. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. Deben de asegurar de que el WPS sea el adecuado para el material al cual ustedes van a calificar al soldador. Es muy importante. Ahora vamos para el segundo elemento que considero importante que se debe tener en cuenta. El segundo elemento es asegurar que los materiales y equipos a utilizar en la calificación garanticen la calidad de la misma. Esto se cumple con los certificados de calidad y certificados de calibración y o verificación. Entonces es muy importante, por lo menos si voy a utilizar motosoldadores o electrosoldadores, estos motosoldadores o electrosoldadores deben de estar certificados o calibrados o verificados, ¿sí? Que estén trabajando adecuadamente. Entonces es muy importante, ¿sí? Porque de ello también depende los buenos resultados en la calificación de soldador, de ello también depende los resultados de la soldadura que se vaya a aplicar. Y no solamente para la calificación de soldadores, sino en todo el proceso de soldadura.
Si iniciamos el proyecto, si se inició el proyecto, se deben de asegurar que esos motosoldadores o electrosoldadores estén en buenas condiciones. Entonces hay que verificar. También hay que verificar por lo menos los certificados de calidad de material de la tubería que se va a utilizar para la calificación de los soldadores. También es importante, hay que contar con esos certificados de calidad. Si vamos a soldar, vamos a calificar soldadores de material A106, ¿sí? ACTM A106, ACTM A53 grado B, entonces tenemos que asegurarlo con el certificado de calidad. Eso es lo que nos garantiza de que verdaderamente el material que se va a utilizar es el material que nosotros estamos necesitando para la calificación del soldador. Los certificados de calidad de los electrodos o del material de soldadura, de los electrodos, del revestimiento que vamos a utilizar, del revestido, del electrodo revestido, del material de aporte, por lo menos si vamos a utilizar procesos de TAU, del argón, es muy importante, ¿sí? Entonces todos esos son elementos importantes que se deben de tener en cuenta a la hora de calificar a un soldador. Vamos para el tercer elemento. El tercer elemento es asegurar que el personal que presenta la prueba, o sea, los soldadores, conozcan el procedimiento y la metodología a utilizar durante la calificación. Eso es muy importante. No podemos decirle al soldador, empiece la prueba, y nosotros no le hemos dicho en qué posición se va a realizar la prueba, si va a ser ascendente, qué progresión vamos a utilizar, si es ascendente o descendente. Hay que explicarle a los soldadores, ¿sí? Y es muy bueno dejar una constancia o un certificado, un documento donde el soldador firme de que se le explicó el procedimiento, de que se le dijo cómo iba a ser la metodología de la calificación para no tener inconvenientes más adelante. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Entonces es bueno dejar como evidencia de que el soldador entendió y que se le dio una explicación breve de cómo iba a ser la calificación. Recomiendo entregar una copia del WPS a cada soldador y explicar brevemente la prueba a realizar. Por ejemplo, una prueba de tubería, esto es algo que se adquiere con la experiencia. Un ejemplo, una prueba de tubería de 2 pulgadas en un tubo de 2 pulgadas, SKU 80 en posición 6G, o sea 45 grados, dura más o menos entre 30 minutos y 45 minutos. Un soldador con una buena habilidad, entre 30 y 45 minutos hace o realiza una prueba en una tubería de 2 pulgadas SKU 80. Si el soldador se echa más de 45 minutos y va 1 hora y todavía no ha terminado la prueba, es un soldador que no es confiable. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es un soldador que no es confiable. Un soldador hábil, un soldador que sabe a lo que va, un soldador con buenas habilidades, de 30 a 45 minutos termina una prueba de soldadura en una tubería de 2 pulgadas. Ya una tubería de 6, de 8, pues va a ser un poco más extensa, pero en una tubería de 2, eso es más o menos el tiempo que dura una prueba, incluyendo la revisión, incluyendo tomando pruebas, incluyendo revisando la soldadura en su primer pase. Bueno, en todo ese proceso, desde el inicio hasta el final, de 30 a 45 minutos. Vamos a ver ahora el cuarto elemento. El cuarto elemento dice: asegurar que la probeta esté ubicada en la posición en la cual se va a calificar al soldador. La posición más común, la que más se utiliza, es la posición 6G, o sea, a 45 grados, ¿sí? Y esta posición, ¿por qué es la que más se utiliza? Porque esta posición me aplica para yo poder soldar en cualquier posición, ¿sí?
Entonces, personalmente recomiendo utilizar tubería de diámetro 2 pulgadas que 80 para la calificación de los soldadores. Pero eso es libre de cada organización. Pero yo personalmente en 2 pulgadas se puede medir la habilidad de un soldador en 2 pulgadas. Es muy importante. Eh, Ahí se ve si el soldador verdaderamente es bueno o no es bueno. En 2 pulgadas. En 2 pulgadas se sabe si el soldador tiene una habilidad, es buen soldador en 2 pulgadas. Es para mí, desde mi punto de vista, puede que otras personas no estén de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo, pero para mí en tubería de 2 pulgadas es, es he visto muchos soldadores en tubería, soldar en tubería en 2 pulgadas. Una vez tuve un soldador que lo califiqué en 2 pulgadas y en 25 minutos me realizó la prueba. 25 minutos y le quedó una, un buen primer pase, un fondeo excelente, relleno y presentación excelente. Se realizó la prueba de radiografía, pasó limpia. Eso es un soldador. Eso es un soldador 1A, un soldador excelente, un soldador hábil. Pasemos al quinto elemento. El quinto elemento nos dice, una vez el soldador haya aplicado el primer pase de soldadura, se verifica el fondeo por la parte interna del tubo. Entonces, una vez que el soldador tiró el primer pase, que es el que comúnmente se llama primer pase, cuando él le dice a uno, ya terminé el primer pase, se entra, se verifica internamente, como lo muestra la fotografía, ¿sí? Y se mira la penetración. Si hubo buena penetración, ¿sí? Se le dice al soldador, puede continuar. Si vemos de que hacia la inspección hubo falta de penetración, hasta ahí llegó la prueba, ¿sí? Hasta ahí llega la prueba, no puede continuar. ¿Por qué? Pues es el primer filtro, es el primer filtro que se hace. Es el primer filtro que se hace en ese primer pase, ¿sí? Ese primer pase que aplica el soldador. Y ahí es el primer filtro y de ahí es el inicio para poder continuar con la calificación del soldador. Aquí le muestro en esta fotografía, pues podemos apreciar internamente el fondeo, ¿sí? Ahí podemos apreciar, entonces eso es lo que internamente nosotros vamos a revisar, ¿sí? Después de que termine todo el primer pase, revisamos si hubo buena penetración o si hubo falta de penetración, ¿sí? O sea, no hubo la unión de la soldadura con el material, entre la soldadura y el material no hubo una buena penetración, y si no hubo una buena penetración, hasta ahí llega la prueba, ¿sí? Si hubo una buena penetración, entonces podemos decir continúe, rellene y presente. El sexto elemento, si el soldador pasó el primer filtro, se le da visto bueno para que rellene y realice la presentación. Como les decía anteriormente, si pasa el primer filtro, que es la inspección del primer pase, mirar si hay exceso, hay falta de penetración o hay buena penetración. Si hubo buena penetración, se le da el visto bueno al soldado para que empiece a rellenar y por último realice la presentación. Entonces eso es muy importante. ¿Listo? Entonces pasemos ahora al próximo, el séptimo elemento a tener presente. El séptimo elemento dice, una vez terminada la presentación, se inspecciona. Entonces se inspecciona la presentación, miramos cómo quedó la presentación, si no hubo exceso de socavado externo, mirar si de pronto por ahí no hubo un poro demasiado grande, si el cordón no es irregular, ¿sí?
si la altura del cordón de soldadura está dentro de la norma. Si todo eso cumple y está bien, entonces si cumple normativamente, se identifica la probeta con el estampe del soldador, la fecha en que se elaboró la prueba y se envía a realizar el ensayo no destructivo con la técnica de radiografía. Se debe tener presente que al terminar la presentación del soldador, el soldador no puede utilizar disco para pulidora, solo grata para realizar limpieza. Esto es muy importante. Resulta que cuando ya se está haciendo la presentación, el soldador no puede, al hacer ya la presentación, el soldador no puede utilizar el disco de pulidora. O sea, el disco no puede utilizarlo, debe utilizar grata. ¿Para qué? Para realizar la limpieza en la presentación, ya cuando se esté presentando, cuando se esté dando la belleza a la soldadura. No se le debe, no puede utilizar, se le debe prohibir utilizar el disco de pulidora, sino grata, porque es para realizar la limpieza y con eso se mira se mira la presentación en qué estado quedó. Entonces eso es otra cosa, otro aspecto que se debe tener en cuenta. Y lo otro, la prueba de radiografía es la que da el aval para que el soldador quede calificado. Dice, por norma, no se puede realizar ningún otro ensayo no destructivo en la calificación de un soldador, solo radiografía. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que una vez en un proyecto donde llegué a realizar una auditoría, me encontré que habían calificado a un soldador o a unos soldadores y la prueba y el ensayo no destructivo utilizado para avalar la calificación del soldador fue con tintas penetrantes. No sé de dónde sacaron eso, pero eso está prohibido. Yo no puedo avalar la calificación de un soldador con un ensayo no destructivo de líquidos penetrantes. Se debe de hacer con radiografía y eso lo dice la norma, no es inventado. Entonces con radiografía, ni siquiera ultrasonido. El ultrasonido se puede realizar y eso si usted llega a un acuerdo con el cliente y deja un documento por escrito donde el cliente aceptó de que el ensayo no destructivo para avalar la calificación del soldador sea el ultrasonido. Mientras tanto, se debe realizar radiografía. Y ese ensayo de radiografía es el que me va en últimas a avalar la calificación del soldador. Si el ensayo de radiografía, el radiólogo, el nivel 2 en radiografía, me dice que el soldador pasó la prueba, el soldador, que la inspección que se realizó a la soldadura, a la probeta, pasó el ensayo, el soldador queda calificado. Y después se le hace el WPQ, que eso ya sería otro tema en otro video para hablar del WPQ. Pero es el ensayo de radiografía me va a avalar la prueba, la calificación del soldador. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si el ensayo de radiografía es el que me avala a mí la calificación del soldador, es el que me avala si el soldador queda calificado o no queda calificado, ¿para qué entonces hago los otros filtros? ¿Para qué miro fondeo? ¿Para qué pues reviso presentación, relleno, presentación? ¿Cuál es la idea? La idea es que si tú haces unos buenos filtros en mirar falta de penetración, mirar la penetración en el primer pase, inspeccionar relleno y presentación, si tú haces unos buenos filtros ahí, hay un 99.9%
de que cuando se haga el examen de radiografía o la prueba de radiografía, el ensayo no destructivo de radiografía, el soldador va a pasar. El soldador va a pasar. ¿Sí? Y lo que se quiere también, esto ayuda a tiempo, costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa debe de pagar por el ensayo no destructivo. Y imagínate si yo hago un filtro inadecuado, cuando yo vaya a hacer radiografía, ¿qué va a pasar? El soldador se me va a acorchar en la prueba, ¿sí? El soldador va a perder la prueba. Y si pierde la prueba, se perdió tiempo, ¿sí? Se perdió los costos de la probeta, del ensayo no destructivo. Entonces hay muchos factores ahí. Entonces, por eso si tú haces un primer filtro en lo que te acabo de decir, lo más probable, el 99% es que el soldador va a pasar la prueba, si haces un buen filtro. Pero para garantizar eso, por eso se utiliza el ensayo no destructivo de radiografía, y ese informe, pues ese informe se debe de guardar, ¿sí? Para después soportar o evidenciar a quien lo requiera que ese soldador pasó la calificación de soldadores, pasó la calificación que se le hizo, la prueba de soldador que se le hizo y cumplió, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería decir para que ustedes tuvieran en cuenta, para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar la calificación de soldadores, que es muy importante. Aquí les muestro una fotografía de la identificación de la probeta. A mí siempre me ha gustado marcar la probeta y colocar calificación de soldador, el estampe y la fecha, y aquí yo le coloco rechazada. En esta fotografía fue rechazada, ¿sí? Si se marcó la probeta y se coloca aprobada, también se debe marcar lo mismo con la aprobada. Si el soldador no pasó el primer filtro, la revisión en el primer pase, se marca y se le coloca rechazada, porque esas probetas hay que guardarlas. ¿Por qué hay que guardarlas? Porque a veces se presenta de que el soldador dice que es que a mí me tienen cosa, que es que no quisieron de que yo pasara la prueba. Entonces es como un soporte, como una evidencia para si se llegan a presentar esos casos que no deberían de presentarse, pues se tenga con qué demostrar. Y yo, mire, aquí está la prueba del soldador, no pasó por esto, esto y esto y esto, y se le muestra a la persona que lo solicite, ¿sí? Y si pasó los primeros filtros y se va a mandar a hacer radiografía, pues de ahí el nivel 2, el radiólogo en nivel 2 en radiografía, pues va a sacar la información que él necesita para realizar su informe. ¿Cuál es la información? La información es calificación de soldador, el estampe del soldador, la fecha en que se realizó, ¿sí? Para ver todos esos datos los pone en el informe de radiografía. Otro aspecto que quiero que tengan en cuenta también es que ay, hombre, se me olvidó. Otro aspecto, le iba a darle otro aspecto dentro de este mismo, dentro del séptimo elemento, pero se me escapó. Bueno, entonces, gracias, y espero que se sigan suscribiendo al canal. Esto que yo les estoy compartiendo a ustedes no nos enseñan ni en la universidad, ni lo van a conseguir en un libro o manuales de soldadura, porque esto que yo les acabo de comentar, que les estoy compartiendo con ustedes, esto se aprende es con el día a día, con la experiencia, ¿sí? Con el uno ir poco a poco aprendiendo de otras personas, ¿ya? La primera vez que yo califiqué un soldador yo no tenía ni idea, ¿sí? Fui digamos que como observador,
y ahí fui teniendo en cuenta todos estos aspectos y poco a poco pues fui mejorando en ese proceso de calificación de los soldadores. Bueno, eh, eh, espero que este video les sirva a todos ustedes y nos vemos en un próximo video de su canal Aseguramiento y Control de la Calidad. Muchas gracias.